Al usar YouTube en tu TV, es la misma experiencia de YouTube que tanto te gusta, pero en una pantalla gigante. Por eso en este video te voy a enseñar cómo acceder a YouTube en un televisor. Cabe mencionar que esta función o esto que te voy a enseñar es válido para cualquier dispositivo en streaming o cualquier consola de videojuegos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, abrimos la aplicación de YouTube que viene de fábrica instalada en su televisor y nos va a aparecer esta pantalla donde dice agregar una cuenta aquí a la izquierda. Le damos OK y nos va a salir esa pantalla. Hay dos opciones de iniciar sesión o de acceder a YouTube en su televisor. La primera que dice aquí arriba, acceder con el teléfono, que esa es la que yo les voy a enseñar, que es la más fácil. Pero también está la segunda opción que dice acceder con el control remoto. Esa parte es un poco más compleja y es más lenta. Yo les voy a enseñar la que dice acceder con el teléfono. Aquí cogemos el teléfono, que es mucho más fácil, y escaneamos ese código QR que ven ahí. Ese código lo escaneamos con el celular. Tomamos el celular y yo les recomiendo que utilicen aquí en el navegador Google. Le damos aquí lo que es la cámara de Lens y le damos aquí donde dice abrir cámara, y con la cámara de Lens de Google escaneamos el código. Fíjense que nos pone inmediatamente el enlace, le damos clic y ahí nos va a dirigir a lo que es YouTube. Observen, presten atención, aquí nos va a dar la cuenta que tengamos o la cual queremos iniciar sesión, y yo le doy a continuar. Vamos a continuar y observen esta parte. Aquí fíjense que nos da un código. Este código tiene que ser el mismo que va a aparecer allá: GKW DSP PLSC. Fíjense que es el mismo. Entonces aquí le damos continuar y ahora viene la otra parte más importante. Confirmamos si deseamos utilizar esa cuenta. Le damos aquí sí, y en esta página, observen, tenemos que darle hacia arriba. Le damos hacia arriba hasta donde dice permitir. Observen, permitimos lo que es el acceso a la cuenta y ya. Entonces fíjense en el televisor, inmediatamente se agrega de forma automática la cuenta. Observen, y ya tenemos nuestra sesión iniciada. Pero ¿cuál es la ventaja de iniciar sesión? Miren, cuando iniciamos sesión tenemos la ventaja de que podemos ver lo que es las suscripciones. Observen, aquí vemos todas las suscripciones que tenemos, y lo más importante, aquí abajo vemos donde dice biblioteca. Nos da acceso a la biblioteca. En esta página de biblioteca tenemos lo que es el historial. Usted puede seleccionar el historial de su búsqueda. También tenemos la casilla donde dice ver más tarde. También tenemos la casilla de listado de reproducciones o lista de reproducciones. También la casilla de música, películas y podcast de sus programas favoritos, la cual la misma aplicación de YouTube le da recomendación. Así que es una ventaja acceder, ya que usted puede disfrutar de la experiencia de YouTube, la cual disfruta en su dispositivo móvil. Para agregar una otra cuenta, simplemente le dan hacia arriba y le dan donde dice agregar la otra cuenta, o simplemente siguen disfrutando de YouTube con la cuenta ya instalada. Hasta aquí esta información y nos vemos en un próximo video. Chao.